Bueno, hoy tenemos esta fuente de alimentación de una Pelisa. El modelo de la fuente esta es la 15A0202. El número de parte también es el 699-0189, que fue fabricada en noviembre 30 de 1984. Vale, así que voy a proceder a hacerle un recap y bueno, y probar. Vale, así que bueno, comenzamos. Vale, vamos a desmontarlo de la caja. Directamente voy a cambiar los condensadores. Que ya tengo aquí en esta bolsita un kit que había pedido previamente. Y bueno, ya lo tenemos aquí. Vale, lo que es la parte de tornillos ya lo tenemos fuera. Ahora habrá que ver esta parte de aquí. Falta uno más. Está aquí. Este va también hacia la parte de chasis, hacia la tierra. Ahora sí. Bueno, desconectamos vale. Los potenciómetros son delicados, son larguitos. Es para el brillo y el contraste de el Pelisa. Colocamos esto aquí. Vale, normalmente esto puede funcionar a 115 o 220. Un jumper aquí y otro jumper aquí, que haría a 115. Vale, pues en principio voy por partes, removiendo los condensadores. Vamos a esperar que caliente esto un poquito. Voy a ponerle un poco de estaño.
Vale, pues voy a desoldar el primero. Vamos a hacer una prueba de capacidad, a ver cómo. No se ve mal, es decir, microfaradios a 25 voltios. Mientras esto se la prueba aquí. Tiene 91. Y tiene 0.21 ohmios. O sea, ha perdido un 10% de su capacidad. Pero bueno, como vemos, el moderno es la mitad de grande. En tamaño es la mitad. Sin embargo, .6. Sin embargo, este pone 100 a 25 y me mide 85. Cosa que no. Bueno, a veces el contacto. Vale, pues metemos el supresor aquí y a soldar. Vale. Repasaré un poco estas soldaduras de aquí. Estas, sobre todo, esa en la salida. Son soldaduras de estas resistencias que, bueno, son unas resistencias que van aquí al otro lado y se calientan. Vale, ya lo tendríamos. No obstante, lo repasaré, revisaré el ohmiaje que tienen esas resistencias. Vale, pues bueno, voy a montar aquí unos puentecitos y unas cosas para poder
hacer la prueba de la fuente de alimentación. Bueno, aquí estoy haciendo los puentes a la fuente para poderla arrancar, que básicamente lo que tenemos que hacer en este caso, a ver si lo podemos ver aquí, es estos dos pines, unir estos dos pines, el cual cojo un jumpercito, lo sueldo de aquí a acá y ahí tengo el primer jumper, ¿vale? Entre esos dos pines. Y luego hay que hacer un jumper de este pin de aquí al de abajo, el cual de este a este, a ver que me sitúe bien. Vale, sí. Vale, entre estos dos, ¿vale? El otro jumper es entre estos dos. Entonces, de la manera que lo hago, pues tiro una línea desde aquí, desde este punto, ¿vale? El cual lo sueldo aquí. Es lo mismo soldarlo aquí o soldarlo acá, ¿vale? Sueldo desde aquí hasta este punto de acá para poder arrancar la fuente aquí en el banco sin enchufarla en el equipo, obviamente. ¿Qué voy a hacer ahora siguiente? Pues le voy a poner un poquito de carga en la línea de 12 voltios y seguimos. Vale, voy a ponerle esta pequeña carga aquí. Ahí lo tendríamos, ¿vale? Bueno, ahora viene la parte chula, que es arrancarla, y vamos a ponerle los dos contactos, este aquí y este acá, ¿vale? Pero la voy a poner de esta forma, así, ¿vale? Lo que sí puedo decir es que bueno, hay que hacer otro jumper. Este interruptor que está aquí también hay que cerrarlo, ¿vale? Que se me olvidó comentarlo. Este interruptor hay que cerrarlo. Aquí le he puesto un cablecito para cerrar el interruptor. Y bueno, vamos a hacer el primer arranque de esta fuente. Yo desconozco un poco el estado como está, pero bueno, en principio he medido así cosas por encima, diodos y esto, y está bastante bien. Así que bueno, voy a hacer el primer arranque a la 1, a las 2 y a las 3. No. No da señal. Cosa que no es bueno. No es nada bueno. Vamos a ver si los condensadores principales, bueno, han cargado. Ahí se están descargando. Quiere decir que tenemos voltaje de entrada. Tenemos voltaje de entrada. Voy a enchufarlo un momento. Le da miedo porque no... Vale. El primario carga, ¿vale? El primario carga.
así que sí, lo que he probado eso están bien, a no ser que estas resistencias estén abiertas, cosa que podría hacer. Vamos a bueno, déjame darle la vuelta. De normal debería tener 15 ohmios y si tienen, sí, yo las había medido y en principio medía bien. Ya que aquí tenemos 85 ohmios, de extremo a extremo 100 y de aquí a aquí 16. Bueno, a veces este controlador a veces falla, así que bueno, vamos a hacer una segunda prueba de arranque. Lo pongo boca abajo porque no quiero sorpresas aquí. Vale, o sea, quiere decir que aquí en la etapa primaria donde tenemos la primera carga de voltaje, vale, que entra de los 220, rectifica y carga estos dos condensadores, hasta ahí la cosa está bien. Vale, aquí hay otra resistencia gorda que es de 100 ohmios, voy a medirla también. Esta de aquí está correcta, así que bueno, no sé, es un tanto. Déjame medir el interruptor. El común. Ahí está abierto. Bueno, he hecho la carga, digamos, necesaria para que la fuente esta de alimentación arranque, pero seguimos con algún problema. Así que bueno, tengo que revisar más a fondo, pero debe haber algún transistor o algo que está impidiendo que la fuente arranque. Así que bueno, sigo revisando. Este es el jumper necesario para arrancar la fuente, que este es el power on, que va entre el pin 3 de un lado al otro. Normalmente yo lo conecto aquí, vale, a este pin, y bueno, así que bueno, vamos a seguir aquí. Voy a dejar soldado el que tenía aquí las puntas directas con este voltímetro, con los jumpers. Esto es a veces un poco lioso. Dejo el cable de power on, de arranque, y bueno, transistores. ¿Cómo?
Bueno, este por aquí bien, este por acá bien, tenemos otro por aquí. Este no tiene buena pinta. Aquí hay un corto. Aquí tenemos un corto circuito. A ver, seguir aquí. Vale, sospecho algo aquí, que algo pasa, no sé. Así que tengo la malla. Voy a trabajar aquí con la malla. Entonces, este componente he probado y me daba fallo, me da como en corto. Vale, supongo que estáis viendo aquí el tester. Pues no, aquí da 1.1, no, 0.0, no, esto está dañado. Aquí hay un corto. Pues sí, este componente está caput. Bueno, otra alternativa es que no es un transistor, es un rectificador, lo cual aquí ya es otra cosa. Bueno, hago un pausa y a ver si puedo ver el esquema de esto o algo. Está pegado con silicona aquí. Vale, se llama CR20. No está etiquetado como transistor, el cual CR20.
pero ¿por qué me daba .2 tan bajo? No sé, en mi tester el probador de diodos me da .0 y este .1 de aquí a aquí también me marca corto. Seguimos usando este, tengo que cambiarle el a ver. ¿Qué le pasa a los testers hoy? No entiendo nada. Vale. Para mí esto es un corto. Entre este y este hay un corto. Así que no sé qué decir. Voy a investigar a ver qué componente es este y enseguida continuamos. Bueno, de momento he desmontado este componente, que es un diodo Schottky doble, y voy a probarlo. Ahora aquí, como podemos comprobar, de aquí a aquí, de aquí a aquí hay un corto. De aquí a aquí no hay un corto, pero está en punto casi 2. Aquí está abierto, este lado está bien, pero a este lado hay un corto. Bueno, este es uno de los posibles causantes de que la fuente de alimentación no esté correcta. Lo raro es que yo con este, si cogemos aquí para medir, si es que podemos engancharlo y tocamos la carcasa, ahí nos pone como un diodo, vale, y este otro lado nos pone una resistencia básicamente de 0.52, con lo cual esto está caput. Vale, entonces soluciones. Necesitamos unos rectificadores grandes, esto es lo que rectifica luego los 5 voltios, que es la parte que más potencia da, vale, así que bueno, habrá que buscar el componente. Y bueno, señores, ahí le he quitado el componente, pero a su vez le he puesto estos dos diodos Schottky
de 30 amperios cada uno. El de este transistor encapsulado TO3 es de 15 amperios cada uno, o sea que manejaría hasta 30 amperios. Este que he puesto aquí maneja hasta 60 amperios. Es solamente para hacer una prueba y ver si la fuente arranca. Y como vemos, con la carga la fuente ha arrancado. Ahora lo que necesito ver es comprobar voltajes. Vale, aquí tengo los 5 voltios. Vale, voy a bajar la escala. A ver si puedo de una forma segura ver si puedo ajustar el voltaje aquí. Vale, ahí ha reseteado. Al mover ahí estamos. Vale, ahí le he bajado. Ahora ya está en 5.1 más o menos, 5.2 con la carga. Es un voltaje bastante bueno. Vamos a medir aquí, sí, 5.2. Podemos bajarlo un poquito más, pero bueno, yo de momento lo dejaría ahí. Vale, 5.2, este es el analógico. Sí, 5.18. Esta debe ser la línea de 12, a ver. Sí, ahora está en 12.5 por ahí. No me he pelado. 12.4, 12.5. Y bueno, los otros voltajes deben estar ya más regulados. Al calibrar con los 5 voltios ya la fuente se calibra mucho mejor. Vale, ahí lo tenemos con la carga. Seguimos funcionando. Y bueno, esta prueba es la que quería, bueno, de momento hacer porque no dispongo de ese componente. Esto quiere decir que solo tenía quemado esa pieza, ese rectificador, y bueno, y nada, voy a ver de qué forma lo soluciono. Bueno, aquí estoy mecanizando un poquito el nuevo componente para la fuente de alimentación del APE Lisa. He seleccionado este tipo de encapsulado, pero bueno, un 220, pero acoplar lo he hecho acoplar. Este es un STP S3045, el cual es muy parecido al original, aunque es una versión pues ya más moderna. No viene en este encapsulado porque esto ya no se fabrica, pero este disipa menos calor y bueno, es más eficiente y todo lo que conlleva de las cosas más modernas. Bueno, lo que es el encapsulado este, ahí vemos que estoy atando lo que es la parte de la oreja hacia digamos el disipador y el contacto en el otro lado de la placa. Vale, tenemos los dos contactos, los cátodos
cátodos y el ánodo que es común, ¿vale? Y bueno, esto es lo que quería adaptar, ya que no conseguía este transistor y sin este transistor pues esta fuente de alimentación pues se quedaría un poco muerta. Pero bueno, no es un transistor como tal, es un 2 diodos Schottky internamente que manejan cada uno 15 amperios para un total de 30 amperios. Bueno, hago una pausita y voy a roscar aquí la tuerca. Ahí seguimos, a ver, vamos a colocar esto en posición para seguir grabando. Y voy a roscar apretar bien el componente para que el disipador pues haga su función. Aunque la disipación en este componente es mucho mejor, es un componente moderno. Y bueno, vamos a probar a ver si la fuente arranca. Vamos a enchufarle aquí el voltaje, conectamos y vamos a cruzar los dedos para que esto funcione. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vale, ahora tendremos que ajustar el voltaje, dado que este tiene posiblemente algo más de caída. No será igual al 100-100, entonces a ver, vamos a calibrar esto con el riel. No, mira, está clavado, 5 voltios. Vale, bueno, eso es buena señal. 5 voltios son buenos. Déjame buscar aquí algo para ajustar y calibrar esto. No sé si se ve desde ahí, desde ese ángulo. Sí, ahí se ve el tester. Y vamos a tocar aquí esta tierra con la línea de 5 voltios. Y vamos voy a ponerlo en 5.2. Vale, 5.2, 5.1 y medio. Vale, y bueno, con esto ya quedaría reparada la fuente de alimentación. Ya hemos pasado de una versión antigua de este tipo de encapsulado a esta versión moderna. Y como vemos, bueno, esto calentarse no va a emitir casi nada de calor, ¿vale? Hice la primera prueba con este para ver si servía y no había más daño en la fuente, que era solamente esta parte la que estaba dañada, después de hacer todo el recap. Y bueno, y la verdad que el final ha sido muy bueno. Es 11.7, 11.8. Ese voltaje no es tan crítico, más 11.7. Bueno, aquí los otros voltajes están acá, menos 5,
más 5 de arranque, y bueno, tendremos un menos 12 que está por el otro lado, ¿vale? Que creo que es un regulador de estos pequeños, pero bueno, el voltaje principal como tal es este de 5 voltios, y luego tenemos el de 12 que tenemos 11,8, ¿vale? Cerca, pero bueno, bien. Vale, pues no sé si calibrar un poquito más al alza. Si yo subo aquí, $5.2 y 11.8. Vale, es un voltaje bueno, adecuado, y que bueno, no tiene misterio. Vale, pues ahora ya pues solo me queda desconectar la carga, desconectar los dos jumpers para desactivar el arranque automático, porque le he puesto dos jumpers, aparte le he puesto este otro que es el interruptor de la caja, que si está esto desconectado no arranca, ¿vale? Ahí pues al desconectar el equipo, ahí arrancaríamos de nuevo, y bueno, y así es como funciona. Apago el equipo, enciendo, apago. Vale, bueno, pues lo dicho, vamos a proceder a montar la fuente en su cajita. Vamos a desconectar los componentes de carga. Estos son bombillas. En el lado de 38 voltios básicamente lo que he hecho, he puesto dos en serie más estas dos en serie, o sea que hay una serie como de 4 bombillas. Cada una va a 12 voltios, pues tendríamos 24 por este lado y otros 24, con lo cual esta carga nos serviría hasta 48 voltios con 21 vatios. Luego tenemos esta otra de 21 vatios, 12 voltios. Madre mía. El plano de tierra que tiene esto por debajo es fuerte, porque cuesta calentar, sí. Aquí he quitado ya los dos jumpers que hay que ponerle para poder arrancar la fuente. Le he quitado ya todas las cargas fantasmas, y ya con esto pues lo único que quedaría es montar esto en su caja. Y
dentro de poco nuestro amigo Antonio podrá disfrutar de su fuente de alimentación en su apeliza. Bueno, montamos tornillería de nuevo. No lo voy a apretar todavía. Bueno, ahora sí voy a apretar esta parte. 1, 2, 3 y 4. Va otro tornillo aquí en este lado. Y estos dos por este lado. Vale. Bueno, ahora lo único que queda por poner es la carcasa. Esto es para proteger los dos tornillos. Vale, pues ahí lo tenemos. Fuente de alimentación de apeliza. Bueno, y con esta terminamos el capítulo de la reparación de esta fuente de alimentación. Bueno, grupo, espero que os haya gustado, así que darle un like, compartir y hasta la próxima. Gracias por el apoyo, grupo. Bye.
Bueno, y aquí tenemos todos los componentes cambiados de la fuente de alimentación del Apple Lisa. Como vemos, hay 7 condensadores y un supresor y el rectificador choque, que estaba también dañado.